Un saludo. Esta mañana queremos hacer una actualización sobre la guía general para la realización del segundo ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenaza. Esta guía, en términos generales, ustedes la conocen. Nosotros lo que queremos es hacer algunos énfasis, dado que la idea es que este segundo ejercicio esté enmarcado en el Plan Invierno Seguro 2019. Por tanto, tenemos que tenerlo como punto de referencia y principalmente lo que vamos a poner en práctica en este segundo ejercicio nacional son todos aquellos aspectos que la población, que las personas, familias, comunidades, que las instituciones deben de poner en práctica ante emergencias que se puedan producir en este periodo de invierno 2019. Ese es un primer énfasis que quisiéramos hacer para que también vayamos cada vez más centrando los esfuerzos en el desarrollo de capacidades frente a situaciones, si bien es cierto, con el enfoque multiamenaza, pero también teniendo como referencia algunos escenarios muy concretos que son importantes para que la población vaya desarrollando esas capacidades que necesitamos para asegurar la integridad, la seguridad y la vida de las personas. Deme la primera diapositiva. Entonces, este segundo ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenaza, a realizarse el 20 de junio del 2019 a las 10 de la mañana, ya para que tengamos claro el objetivo, debe promover el protagonismo de las personas, familias y comunidades en su autoprotección. Fíjense bien, ese elemento lo debemos de tener bien claro. Promover el protagonismo de las personas, familias, comunidades en su autoprotección. Y ese es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es la eficacia de la respuesta integral que nosotros tenemos que dar como gobiernos locales, como instituciones de gobierno, en fin, eso que hemos llamado en general el que sin APRED somos todos. Entonces, por un lado, la autoprotección, el protagonismo de las personas, familias y comunidades, pero también la actuación de las instituciones muy articulados y de acuerdo a realidades concretas en cada lugar, en cada territorio, en cada municipio, etc. Debe la siguiente. Entonces, ¿cuáles son los propósitos del ejercicio? Fíjense, yo quisiera que los tuviéramos bien claros, ¿verdad? Para que no nos perdamos. Primero, ejercitar las medidas de autoprotección y apoyo solidario incluidos en los planes familiares y comunitarios ante situaciones de emergencia. Esto tiene una implicación, que tiene que existir planes familiares y comunitarios ante situaciones de emergencia y enmarcados en el Plan Invierno Seguro 2019. Un segundo propósito es ejercitar los planes de respuesta en escuelas, instituciones, iglesias, centros de trabajo y conglomerados humanos. Tenemos que tener claro que los planes en general, para que tengan, digamos, validez, tienen que tener desagregaciones concretas. Los planes escolares, los planes institucionales, los planes que se desarrollan en iglesias, centros de trabajo, conglomerados humanos, etc. Es lo que hemos venido hablando en las visitas que hemos hecho, ¿verdad? Cuando hablamos de conglomerados humanos, por poner un ejemplo, los planes en mercado, los planes en centros comerciales, ¿verdad? Los planes en centros de trabajo, instituciones, iglesias, etc.
Al final, cuando nosotros conjugamos planes familiares, planes comunitarios, planes de todo tipo, es cuando llegamos a tener el plan territorial, el plan municipal, por poner un ejemplo, ¿verdad? Ese es un elemento muy importante a tener en cuenta. El otro propósito es comprobar la efectividad de los mecanismos de alerta y aviso ante emergencias. Ese elemento es muy importante. Un plan de respuesta debe tener como elemento central de la activación ante situaciones de emergencia, contar con mecanismos de alerta y aviso, ¿verdad? Y ahí esto tiene que estar desagregado y por eso lo hemos mencionado, un plan de alerta en la familia, un plan de alerta en la comunidad, un plan de alerta en general en el municipio que nos permita activar todas estas fuerzas que deben estar dispuestas frente a situaciones de emergencia. El otro elemento son capacidades que hemos venido desarrollando, ¿verdad? Verificar el funcionamiento de las brigadas comunitarias, las brigadas institucionales, las brigadas municipales. Nosotros hemos insistido, ¿verdad?, que por un lado nosotros tenemos instituciones de primera respuesta. Por poner un ejemplo, los bomberos, ¿verdad?, es una institución que su naturaleza los conduce, ¿verdad?, a estar permanentemente preparados para respuesta ante situaciones de emergencia, ya sea un incendio, ya sea una inundación, etc. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que tener también mucha certeza es la preparación que tienen las brigadas comunitarias. Hemos insistido, por ejemplo, en que aquellos puntos críticos, ¿verdad?, que implica familias, comunidades expuestas a situaciones de peligro, deben de contar con brigadas comunitarias. Entonces la pregunta es, ¿cómo garantizar que estas brigadas tengan la capacidad de respuesta inmediata en una situación de emergencia? Igual, brigadas institucionales, ¿verdad? Puede ocurrir, por ejemplo, una situación en una escuela, ¿verdad? Puede ocurrir una situación en un hospital, entonces tiene que haber brigadas de respuesta frente a estas situaciones. Hemos hablado en el Plan Invierno Seguro 2019 que tenemos que tener brigadas de respuesta frente a problemas, afectaciones que pueda tener el sistema de distribución de agua. Bueno, pues habrá que ponerlas en práctica, no solamente para defender o para asegurar la vida de las personas, sino también para atender situaciones de emergencia que se puedan presentar. Y luego las brigadas municipales que también se han venido trabajando y que muchas de ellas inclusive en estos momentos están en un proceso de preparación continua. Deme la siguiente. Por tanto, se espera que este segundo ejercicio, ¿verdad?, muestre, ¿verdad?, a las personas, a las familias, a las comunidades, poniendo en práctica esas medidas de autoprotección y apoyo mutuo en situaciones de emergencia. Ese aspecto es muy importante. Es vital que nosotros nos vayamos asegurando que las familias saben qué hacer ante situaciones de emergencia. Pero ahora hay que salir de la teoría a la práctica, el ejercicio para poner en práctica estas medidas de autoprotección, estas medidas de apoyo mutuo, ¿verdad?, que deben de darse en una situación específica. Y por otro lado, la actuación de las autoridades locales, las instituciones, las organizaciones sociales, los servidores públicos, poniendo en práctica aquellas acciones de acompañamiento, ¿verdad?, a la población en general, pero sobre todo aquellos grupos de población, ¿verdad?, muy vulnerables de acuerdo a la identificación que hemos hecho en nuestros planes. Todo esto, insisto, debería estar enmarcado y acorde con el Plan Invierno Seguro 2019 que hemos venido trabajando desde hace casi un mes. Deme la siguiente. Entonces, como siempre, ¿verdad?, para que conozcamos la eficacia del ejercicio, ¿verdad?, tenemos que prepararnos, ¿verdad?, tenemos que trabajarlo, organizarlo. En este caso, este ejercicio, su antes, ¿verdad?, no comienza cuando ya se dio, por decirlo de alguna manera, el manterillazo de su realización. Su antes comienza con la preparación
del Plan Invierno 2019. Todo lo que hemos venido trabajando alrededor del Plan Invierno Seguro 2019 es el antecedente más inmediato que debemos de tener presente para la realización de este ejercicio. El durante va a ser el 20 de junio, ¿verdad? Estamos prácticamente a 9 días de su realización, por tanto tenemos que estar listos a ver todos los detalles de su ejecución ese día. Y posteriormente, ¿verdad? Nosotros creemos que es muy importante que veamos un proceso de evaluación que nos permita decir qué tanto conseguimos, alcanzamos, ¿verdad? Con este ejercicio. Deme la siguiente. Entonces, este esquema general ustedes lo conocen, ¿verdad? En este esquema, ¿verdad? Siempre hablamos que el ANTE está compuesto por dos momentos, la etapa de diseño, la etapa de preparación. ¿Por qué separamos, ¿verdad?, estos dos aspectos? Nosotros tenemos que tener en mente, ¿verdad?, una idea de lo que nosotros esperamos del ejercicio. Eso es un elemento central, ¿verdad? El ejercicio, de alguna manera, tenemos que tenerlo primero en nuestra mente. ¿Qué esperamos que sea el ejercicio? Ahí vamos a tratar luego de explicar este momento. Pero luego viene una fase de preparación que es la fase ya organizativa. ¿Cómo ese ejercicio que tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente, lo queremos llevar a la práctica, ¿verdad? Eso implica un dónde, un cuándo, un cómo, un con quién. Entonces, todos esos aspectos implican la preparación del ejercicio. ¿Todo esto para qué? Para que el día 20, sencillamente ese día, vemos en la práctica todo lo que hemos diseñado, preparado, organizado y puesto en la realidad para ser ejecutado el día 20. Y posteriormente una etapa que permita hacer una evaluación del ejecutado. Vamos a ver algunos detalles que son los que yo quiero hacer énfasis para este segundo ejercicio. Deme la siguiente diapositiva. Entonces, eso que decimos, ¿verdad? ¿Qué hacer para preparar este ejercicio? Entonces, fíjense bien, cuando les estamos diciendo que el antecedente de este ejercicio es o está ligado a la elaboración del Plan Invierno Seguro 2019, bueno, algunas de estas etapas del diseño ya prácticamente lo hemos ejecutado. Cuando comenzamos a actualizar la información sobre los puntos críticos, estamos hablando de dónde ocurren, ¿verdad?, a quiénes afectan, ¿verdad?, posibles situaciones de emergencia, ¿verdad?, y en determinado grado de riesgo, ¿verdad?, que son los que hemos venido trabajando con la actualización de la información sobre los puntos críticos. Yo he querido insistir, ¿verdad?, y espero que esto haya quedado bien claro hasta donde hemos visitado hasta el momento, que cuando hablamos de puntos críticos, ¿verdad?, nos referimos a la conjugación de un espacio, pero fundamentalmente de una población, ¿verdad?, que está expuesta a determinadas afectaciones provocadas por eventos naturales o eventos que son provocados por nosotros mismos. Entonces, esa fase, digamos, de la preparación del ejercicio, ¿verdad?, nosotros ya le hemos venido trabajando, el reconocimiento de dónde y a quiénes, ¿verdad?, afecta determinados fenómenos naturales y que al final, cuando nosotros hacemos la graduación de los niveles de riesgo, nos permite, ¿verdad?, incluso tener claro qué grupos de población son los que tienen mayor vulnerabilidad ante determinadas situaciones. Hemos venido trabajando también los planes de respuesta, ¿verdad?, y hemos insistido que los planes de respuesta deben de tener ese escalonamiento que implica el atender situaciones de emergencia. Los planes de respuesta, nosotros hemos insistido, deben de partir de los planes familiares. De hecho, en todas las visitas hemos insistido que esa es la prioridad, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener como punto de partida para asegurar la integridad, la vida de las personas, familias y comunidades, que existan planes familiares. Pero el plan familiar, ¿verdad?, partiendo del principio que no vivimos aislados, que de una u otra manera vivimos en comunidad,
debe estar interligado con un plan comunitario. Especialmente, ¿verdad?, cuando hablamos de la exposición a determinados fenómenos naturales, llámese lluvia, llámese erupción volcánica, llámese un terremoto, todos estamos claros que hay un impacto en la familia, que no es ajeno también a lo que pase en la comunidad. Nosotros, es posible que por vivir en una casa que estructuralmente es sólida, fue bien construida, ¿verdad?, a lo mejor no recibimos el impacto que otra familia que vive en una casa muy frágil, ¿verdad?, mal construida, ¿verdad?, ante un terremoto. Lo que no podemos obviar, que independientemente que la casa a nosotros no se nos caiga, nosotros vamos a ver el impacto en la comunidad de ese terremoto. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que todos tengamos claro que la respuesta comienza desde el hogar, desde la familia, pero también esto está ligado a una respuesta comunitaria. Esto va a ser muy importante. Por tanto, cuando hemos hablado de la actualización de los planes, por eso hemos insistido en que comience desde el plan familiar, el plan comunitario, el plan municipal, y luego así vamos creciendo, ¿verdad?, hasta tener un plan de respuesta nacional que tiene su base fundamental en la familia. Y eso es muy importante. El otro elemento del diseño, y es lo que hemos venido insistiendo en las visitas también, es que funcionen los puestos de mando y los mecanismos de comunicación. ¿Por qué? Por una simple razón: somos un sistema. Somos un sistema que, si bien es cierto, ¿verdad?, tiene como ámbito de actuación la familia, las comunidades, los territorios, los municipios, etcétera, ¿verdad?, también está ligado a todo un contexto nacional y, por tanto, tener mecanismos de información de ida y vuelta, tanto desde la comunidad como desde el ámbito nacional, es fundamental. No se puede concebir un sistema efectivo si no tiene elementos vitales funcionando que nos permitan tener información desde la comunidad, pero también desde el ámbito nacional. Eso de doble vía es lo que nos permite que un plan se ponga en práctica, sea efectivo y de esa manera asegurar la vida de las personas. Y el otro elemento del diseño, bueno, es organizar el ejercicio como tal, construir algunos escenarios, y aquí quisiera detenerme en algunos aspectos porque son vitales para que comprendamos lo que podemos afinar del trabajo de este ejercicio. Deme la siguiente. Yo quisiera insistir ahora de manera sintética qué aspectos centrales deben estar presentes en un plan de respuesta. Fíjense bien, y cuando hablo plan de respuesta puede ser familiar, comunitario, municipal, departamental e incluso nacional. ¿Por dónde debe partir? Primero, identificar las amenazas, identificar las vulnerabilidades y los riesgos que puedan tener las personas, las familias, las comunidades, ¿verdad?, frente a esas amenazas, ya sea en el hogar, ya sea en la comunidad, el municipio, pero como hemos hecho ese trabajo, aquí nosotros hacemos énfasis, especialmente en los puntos críticos. Fíjense bien, de cara a todo este trabajo que hemos venido haciendo, ¿verdad?, de actualización de los puntos críticos, creo que todos nos hemos venido convenciendo, ¿verdad?, que los puntos críticos, ¿verdad?, es aquellos ámbitos de espacio-población donde se expresa más claramente el impacto que pueda tener una determinada amenaza, y que ese impacto, ¿verdad?, surge no solo de la amenaza, sino también de la vulnerabilidad que pueda tener la familia, la comunidad frente a esa amenaza. Ambos elementos, amenaza y vulnerabilidad, es lo que nos da el riesgo, ¿verdad?, es lo que nos da el riesgo. La probabilidad de que nosotros podamos tener daños, ya sea en las personas, la familia, las comunidades, en sus bienes, etcétera, va a depender de la conjugación de esos elementos, y por eso hemos insistido que es muy importante tener claro, ¿verdad?, quiénes son aquellas personas, aquellas familias, aquellas comunidades que están en situaciones de altísimo riesgo, incluso
donde se pone en juego hasta la vida de las personas o aquellas, ¿verdad?, familias que están, ¿verdad?, en situación de riesgo, pero que su riesgo, digamos, no necesariamente pone de forma inmediata el riesgo de la vida. Entonces, partir de dónde estaría, por llamarlo de alguna manera, el problema, la situación que debemos atender en cualquier momento, dependiendo de la situación de riesgo a la que puedan estar expuestas algunas personas, familias y comunidades. ¿Cuál es el otro elemento? Fíjense bien, de los planes de respuesta. Y yo quiero insistir en esto porque lo debemos de tener bien claro. Las medidas de autoprotección. Y ahí comienza, ahí vamos, ¿verdad? Medidas de autoprotección frente a un deslizamiento, medidas de autoprotección frente a una inundación, medidas de autoprotección frente a un terremoto, ¿verdad? En fin, hemos insistido que todos esos tienen especificidades, ¿verdad? Especificidades muy claras. Y que todos debemos de tener claro, ¿verdad? Que la familia, que las personas deben saberlas reconocer. ¿Qué medidas de autoprotección deben de tener las personas ante un terremoto? Son X. ¿Qué medidas deben de tener las personas de cara a una inundación? Son Y. ¿Qué medidas deben tener las personas frente a un deslizamiento? Son Z. Esa especificidad es lo que nosotros debemos de tener bien claro en los planes de respuesta. Igual el apoyo. No es lo mismo apoyarse frente a un terremoto, donde también tiene que haber algún grado de autoprotección de quien está brindando el apoyo, ¿verdad?, que brindar apoyo a la hora de una inundación. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Pero es importante que las personas sepan qué hacer, ¿verdad?, al momento de cada situación. Igual acompañamiento. Nosotros hemos insistido que el acompañamiento a la familia, a las personas, no es hasta que pasó el evento. El acompañamiento debe ser durante todo este proceso, ¿verdad?, de preparación de la familia, de desarrollar sus capacidades, hasta el momento en que esté envuelta en la situación de emergencia. Porque todo esto debe tener como punto de llegada garantizar la integridad, seguridad y la vida frente a las amenazas reales que puedan ocurrir. Entonces, este es un segundo elemento que tiene que estar bien claro en el plan, ¿verdad? ¿Qué acciones de autoprotección, qué acciones debemos de tener ya para enfrentar la emergencia? Porque al final el plan de respuesta es de cara a la emergencia. Eso es una cuestión, ¿verdad?, que la tenemos que tener clara. Deme la siguiente. Un tercer elemento, ¿verdad?, que tiene que estar en los planes de respuesta son los procesos de evacuación. Y aquí nosotros hemos insistido en las visitas que nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad?, que la evacuación también se corresponde de acuerdo a la gravedad de la situación, a la gravedad de la emergencia. Cuando, por ejemplo, hemos hablado familias, personas que habitan en un punto crítico, que lo hemos catalogado como punto crítico A, ¿de qué tipo de evacuación estamos hablando? Estamos hablando de una evacuación que es inmediata. Inmediata porque se supone que cuando clasificamos un punto crítico tipo A, la vida está en altísimo riesgo. Lugares donde se inundan con una rapidez, ¿verdad?, que no espera, y que las familias tienen que estar preparadas para evacuar rápidamente. Eso es, digamos, un elemento que nos debe quedar como enseñanza y lo tenemos que poner en práctica en este ejercicio. Distinto a un punto crítico tipo C, donde solo existen algunos anegamientos. Entonces, sí, a la familia es posible, ¿verdad?, que a lo mejor las conduzcamos en la evacuación hacia sitios, ¿verdad?, hacia casas solidarias, etcétera, a donde familiares, ¿verdad?, que permita que las personas no se vean expuestas por lo que significa, digamos, el momento de la emergencia. Ahora, queremos dejar claro, el proceso de evacuación, ¿verdad?, tiene distintos elementos que nosotros debemos desarrollar y que debemos de valorar, ¿verdad?, en la práctica con este ejercicio. Por ejemplo,
cómo la familia se alerta frente a esto que está viviendo, cómo se avisan entre ellos, cómo se organiza la movilización, qué tipo de apoyo deben darse para movilizarse con el menor riesgo posible, cuál es la ruta a seguir, ¿verdad? Cuál es el sitio de seguridad al que deben de ir las personas, la familia, y todo esto está vinculado, fíjense bien, voy a insistir en esto, a la clasificación que hemos hecho de los puntos críticos, ¿verdad? Esto es vital, que lo tengamos claro y lo tenemos que visualizar, y las familias sobre todo deben de tenerlo muy claro para que así lo pongan en práctica en el ejercicio. Y luego otros elementos que tienen que ver con la respuesta es el acompañamiento, que hay que hacer con la familia. Ahí es donde entra la actuación de la brigada, ahí es donde entra la actuación de las instituciones de primera respuesta, ahí es donde entra la actuación de los gobiernos locales. ¿Qué vamos a hacer con las familias que están en el punto crítico A específico de tal lugar? ¿Verdad? ¿Cómo las vamos a acompañar? ¿Qué hay que prever? ¿Verdad? ¿Cómo debemos movilizarnos? ¿Con qué rapidez? ¿Qué tipo de instituciones son las primeras que deben de llegar? Eso es muy importante para garantizar integridad, seguridad y la vida de las personas. Y luego también en ese acompañamiento tenemos que prever, ¿verdad? Y es parte ya de lo que debemos ir poniendo en práctica en los ejercicios, los cuidados que debemos de darle a esta familia que por razones de situación extrema, ¿verdad?, van a ser ubicadas en sitios autorizados, que en general son los que llamamos albergues, ¿verdad? Entonces es bien importante, fíjense bien, que tengamos clara, como diríamos, la película. Entonces partimos de una comprensión que tenemos que tener del riesgo, de cómo desde la persona, familia y comunidad debe saberse autoproteger y apoyarse, cómo tener también elementos que de acuerdo a la gravedad de la emergencia nos debe llevar a una evacuación inmediata o a una evacuación parcial de la familia, ¿verdad? O simplemente el traslado de los grupos más vulnerables, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos tenemos que tenerlos bien claros para que sepamos dirigir también la situación de emergencia. Y finalmente, el acompañamiento. Esto es muy importante. Entonces, hay elementos del acompañamiento que se deben dar durante el momento de la emergencia, pero también hay elementos del acompañamiento que se deberían dar posterior a la emergencia. Espero que con esto vayamos redondeando la idea de lo básico que tiene que estar en los planes de emergencia. ¿Por qué nos hemos preocupado por dejar y señalar este aspecto? Por algo que hemos comentado en algunas de las visitas, ¿verdad? Si nosotros lográramos que la familia, que las personas, ¿verdad?, en la familia tengan claro estos 4 puntos, ¿verdad? Fíjense bien, ahí prácticamente tenemos la base de lo que llamaríamos el plan familiar, ¿verdad? Uno, ¿a qué fenómeno ellos deben tener, digamos, un elemento que les permita decir, esto me puede afectar, ¿verdad? La inundación, el deslizamiento, etcétera. Segundo, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Verdad? De acuerdo a la gravedad del tipo de afectación que puede sufrir, ¿verdad? Tercero, ¿qué hago? ¿Verdad? Me quedo, me voy, salgo, ¿verdad? Pero ¿cómo hacerlo de tal forma que la evacuación también no exponga a las personas a riesgo? Fíjense bien, cuando hemos hablado de la evacuación ante un terremoto, por eso hemos insistido, ¿qué hago? Se queda quieto, busca cómo evitar que le caigan objetos, ¿verdad? Pero luego, si está dentro de una vivienda, lo más prudente es salir. ¿Por dónde? Entonces, cuando decimos todos estos aspectos, estamos también previendo que la evacuación no sea una trampa, ¿verdad?, que no se convierta también en otro riesgo, ¿verdad? Y luego, ¿cómo nos apoyamos? ¿Quién carga al niño pequeño? ¿Quién ayuda al adulto? ¿Verdad? ¿Y por dónde salimos? ¿Por qué puerta? ¿Hacia dónde vamos? Fíjense bien, estamos hablando de estas cosas básicas que las personas deben de tener claro para garantizar antes, durante y después del evento, ¿verdad?, esas 3 palabras que insistimos: integridad, seguridad y la vida de las personas.
Deme la siguiente. Entonces, fíjense bien, no perdamos de vista esto que estamos hablando. Decimos que en la parte del diseño, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar en qué escenario vamos a utilizar en este ejercicio. Entonces, vamos a transmitirle estas ideas para que ustedes vayan cada vez más aterrizando, ¿verdad?, el lado práctico de los ejercicios. Este segundo ejercicio, ¿verdad?, en primer lugar, debe hacer que lo hagamos en escenarios que se correspondan con la realidad de cada municipio. Eso ustedes dirán, pero eso ya lo tenemos claro. Sí, pero es que ahora, ¿qué significa cuando hablamos la realidad de cada municipio? Bueno, hablamos de los puntos críticos, ¿verdad?, que son los que caracterizan muchísimas veces al municipio, ¿verdad? Lo hemos visto en el mismo departamento. Hay municipios que, si lo vemos en el contexto de este periodo de invierno, hay municipios que sus principales problemas están más ligados a inundaciones. Voy a poner el ejemplo Chinandega. Chinandega tiene una parte del departamento, ¿verdad?, que ahí no hay que ser muy genio para darse cuenta que sus principales puntos críticos están amarrados, ¿verdad?, a temas a asuntos de inundación. Pero hay otros, ¿verdad?, los del norte, donde el tema, donde el evento deslizamiento está en el Jiparey. Entonces, cuando decimos esto, ¿verdad?, tratemos de que los escenarios estén muy de cerca a su realidad. Pero ahora pongámosle apellido a esa realidad, ¿verdad? ¿Qué tipo de situación, qué tipo de eventos son los que con mayor probabilidad se nos pueden presentar? Deslizamiento, inundación, las dos cosas. Bueno, eso es lo que queremos, que cada municipio, ¿verdad?, ponga su barba en remojo frente a esa realidad. Ahora, ¿dónde aterrizamos? ¿Verdad? ¿Dónde son los elementos básicos de ese escenario? Bueno, en primer lugar son los ambientes, por eso decimos el espacio. ¿Dónde se producen estas situaciones? Estamos hablando de un ambiente que es natural, la ribera de un río, una ladera, un cauce, ¿verdad?, o las dos cosas combinadas, ¿verdad? Ese es un elemento que lo tenemos que tener claro, ¿verdad?, para que inclusive no nos desgastemos en reproducir escenarios que ahí está el natural, ¿verdad?, ahí está en vivo y a todo color. ¿Cuál es el otro elemento? Las condiciones en que viven las familias, ¿verdad? Eso es importantísimo. A ver, no es lo mismo vivir, ¿verdad?, muy cerca de la ribera, aun teniendo una casa bien construida, que vivir alejado de la ribera con una casa bien construida. Fíjense bien, entonces las condiciones que viven las familias son diferentes, ¿verdad? La oportunidad que tienen de actuar más rápidamente, ¿verdad?, o sobrevivir ante una inundación repentina son diferentes. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Y el otro elemento son las capacidades humanas y materiales que existen en la comunidad para enfrentar la emergencia. ¿Por qué decimos esto? Por una realidad que creo todos ya estamos convencidos. La primera respuesta es en la comunidad. La primera respuesta comienza desde la casa. Entonces, ¿qué capacidades tienen? ¿Ya? Entonces, por eso es que hemos trabajado, por eso es que hemos insistido que especialmente en los puntos críticos debemos potencializar las capacidades. Bueno, por decir un ejemplo, entonces hay gente dispuesta a apoyar, ok, organicémoslas en una brigada, démosles conocimiento, démosles habilidades, y eso significa crear capacidades humanas en esa comunidad para enfrentar mejor la emergencia. No las tenemos, son precisamente las cosas que debemos de trabajar y desarrollar. Si ustedes se fijan, son los elementos que hemos venido hablando que tienen que estar en el plan. ¿Qué tenemos en la comunidad? ¿Qué capacidades tenemos en la comunidad? No tenemos brigada, comencemos a organizarla. Ya las tenemos, capacitémoslas. Ya las capacitemos, actualicemos sus conocimientos. Entonces, esto es bien importante, pero tiene que estar muy de cara a sus realidades concretas. Por eso, digamos, los primeros elementos del escenario deben de partir de la misma realidad. ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Quiénes son las familias involucradas? ¿Qué capacidades humanas existen ahí de respuesta? A partir de ahí comencemos entonces a trabajar. Porque aquí viene un elemento. Si hemos trabajado el plan de respuesta a conciencia, ya nos deberíamos haber dado cuenta, ¿verdad?,
cómo se conjugan estos tres elementos, ¿verdad? Y por tanto, qué acciones debemos desarrollar para que ahí vayamos construyendo capacidad para responder a situaciones de emergencia. Deme la siguiente. Entonces, esa es la base del escenario, ¿verdad? Ahora, ¿cómo complejizamos o cómo le damos vida a esos elementos básicos? Bueno, entonces frente a esos elementos básicos, ¿verdad? Ahora le agregamos una situación hipotética, ¿verdad? Fíjense bien, una situación hipotética. Pero cuando decimos una situación hipotética o la hipótesis que siempre hemos hablado, lo que tenemos que prever en este escenario es hablar de aquellas situaciones que con mucha probabilidad van a ocurrir. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, nosotros tenemos que pensar en cómo transmitirle a nuestra gente, ¿verdad? Y ahí está el punto difícil. Situaciones que aunque ellos no los vean, ¿verdad?, puedan ser muy probables que ocurran. Ejemplo, a ver, entre Bilwis y Nagarote, ¿dónde es más probable que podamos tener un evento sísmico con la magnitud del que tuvimos en Nagarote? Sin lugar a dudas, hay mayores probabilidades que ocurra en Nagarote. Esto no significa que en Bilwis no pueda darse, ¿verdad? Pero aquí la hipótesis debe trabajar eventos cuya probabilidad, ¿verdad?, es más frecuente. Al revés, en Bilwis lo más probable es que podamos tener o que se nos presenten eventos hidrometeorológicos a diferencia de la probabilidad que puede existir un huracán específico, pues para Nagarote. Esto no significa que Nagarote nunca va a estar expuesto a un huracán. Lo que estamos diciendo que en términos de probabilidades, ¿verdad?, un evento con características de huracán es más probable en Bilwis que en Nagarote. Entonces, fíjense bien, no confundamos las cosas. El escenario debe tener la realidad, que son los tres elementos que mencionábamos antes. La realidad natural, ¿verdad?, la población con sus características y sus capacidades. El otro elemento que le agregamos es la hipótesis. Bueno, ¿qué pasaría a esta comunidad, a esta familia, ¿verdad?, en este punto crítico? Entonces, ahora nos ubicamos en el escenario, ¿verdad?, de la lluvia. Bueno, ¿qué pasaría en San Pedro del Norte, en la comunidad tal, ¿verdad?, después de 10 días de lluvia, como las que nos produjo el Mitch? ¿Cuál sería el impacto? Pero fíjense bien, entonces por un lado estoy hablando de la comunidad, sus características naturales, ¿verdad?, y el otro elemento, ¿cuál es? Ahí comienzo a hablar de la hipótesis, el evento. El evento es una lluvia intensa, ¿verdad?, 40 milímetros de agua todos los días durante 10 días. ¿Qué puede producir esto? ¿Verdad? ¿Cuál sería la magnitud, ¿verdad?, de la afectación que esta población podría sufrir frente a un evento de esta naturaleza? Ahí viene el segundo elemento de la hipótesis. ¿Cuál es el impacto? El impacto. Y después, si conocemos, ¿verdad?, las capacidades de las familias, de la comunidad, ¿cómo podría esta comunidad responder y cuál sería el resultado de esta respuesta? Bueno, probablemente en abstracto nosotros decimos la capacidad es X, pero no es lo mismo esa capacidad frente a un evento tipo Mitch, ¿verdad?, que un evento de una lluvia eventual que cayó 20 minutos, 30 minutos, ¿verdad? La respuesta es muy distinta, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, se lo estoy tratando de desmenuzar para que entonces ustedes tengan claro a dónde queremos llevar, ¿verdad?, a la familia, a la comunidad en este ejercicio, ¿verdad? Aquí entonces, bueno, vamos a hablar de qué tipo de afectación podrían sufrir de acuerdo a determinado evento, ¿verdad? Nosotros ahí les vamos a dar elementos teóricos, ¿verdad?, cuando les mandemos la hipótesis, que ustedes la deben adaptar a su realidad concreta.
Yo he insistido en las visitas que entendamos de que lo que ocurre en un municipio, fíjense bien, tiene que ver primero con sus características y luego con la intensidad, duración del evento, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, ¿verdad? En San Juan de Nicaragua, ¿verdad? Los 4.000, los 5.000 milímetros de agua que caen en el año, ¿verdad? Porque ahí tenemos una zona, ¿verdad? Una reserva, poca población, muy dispersa. Entonces, claro, ahí se asimila con mucha facilidad esa agua, que si esa cantidad de agua cayera aquí en Managua, no sé si me explico, ¿ya? Tenemos otra población, otras características, otra vinculación con el medio ambiente. Entonces, el evento puede producir, el mismo evento puede producir distintos impactos dependiendo de la naturaleza, ¿verdad? De la población, donde está ubicada, etc. Aquí viene una idea entonces que les quiero vender. Nosotros sugerimos, ¿verdad?, de que entonces hagamos el esfuerzo de que este ejercicio esté muy pegado a los puntos críticos, a aquellas comunidades donde los problemas, ¿verdad?, se puedan presentar de manera muy frecuente. Y con esto no estoy diciendo que nos limitemos a los puntos críticos, estoy diciendo que tomemos como puntos de referencia y trabajemos principalmente en los puntos críticos, porque si en un lugar nos interesa que la población esté preparada, es en los puntos críticos. Por eso he estado insistiendo, planes familiares los debemos de tener en todo el país, pero donde con mayor rigor, con mayor exigencia, en los puntos críticos. No sé si nos queda claro entonces por todo esto que estamos mencionando. ¿Qué dinámica hay que desarrollar en el ejercicio? No inventemos. La dinámica que hay que desarrollar en los lugares allí donde hemos visto, ¿verdad?, los deslizamientos, las inundaciones, ¿verdad? ¿Qué mejor que las familias comienzan a poner en práctica sus planes familiares? Entonces, traduzcamos. ¿Cuál va a ser la dinámica? Lo que dice el plan familiar, las medidas de autoprotección. ¿Cuál es la dinámica? Lo que dice el plan comunitario, ¿verdad? Las medidas de ayuda, ¿verdad?, los acompañamientos que hay que dar a la familia, ¿verdad? Entonces, debemos ahora tratar de hacer el mayor esfuerzo que los planes que tenemos actualizados llevémoslos a la práctica. ¿Dónde? En esos lugares donde prevemos que puedan haber mayores problemas. ¿Dónde? En esos conglomerados, ¿verdad?, donde puede haber varios tipos de afectación, ¿verdad?, y que debemos de prever que también minimicemos el impacto de acuerdo a los efectos del evento que estamos trabajando. Nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad?, que es posible que inclusive en aquellos lugares que no los tenemos ubicados como puntos críticos, bueno, se puedan dar otro tipo de afectaciones económicas, ¿verdad? Puedan haber afectaciones de infraestructura, ¿verdad? Tal vez la vida de las personas no está en altísimo riesgo, pero a lo mejor la infraestructura nos interesa, nos conviene que también las personas trabajen y tengan planes de respuesta frente a esta situación. Entonces, yo quiero enfatizar esto porque aquí está el corazón del ejercicio, ¿verdad? No hagamos del ejercicio una novela traída de Marte ni de Júpiter. Aterricémosla a nuestra realidad concreta. Que la gente comience a tener más conciencia, ¿verdad?, de la realidad concreta y de los riesgos a que esté expuesta. Ese es el espíritu central que nos debe guiar en la realización de este ejercicio. Deme la siguiente. Entonces, por eso decimos, ¿verdad?, hay que promover la participación activa. No podemos hacer esto únicamente solo con nuestra gente. Tenemos que involucrar a todo el mundo. Tenemos que hacer que todo el mundo se apropie de todo este discurso, de todo este análisis, de toda esta visión para proteger la vida. Y por tanto, este ejercicio debe agotarse, no debe quedarse, no debe limitarse ya dentro de nuestros ámbitos institucionales. Tiene que salir, tiene que divulgarse con mensajes claros, ¿verdad?, que permita que la gente comprenda que el ejercicio no es para hacer una novela, el ejercicio es para prepararse frente a realidades
a eventos probables que los pueda afectar, ¿verdad? Si nosotros sabemos vender esa idea, vamos a ser capaces de ir involucrando a más gente. Deme la siguiente. Bien, entonces una cosa es la etapa de diseño. Ahí es donde hemos insistido, ¿verdad? Tal vez me he detenido un poco porque creo que es importante que ustedes tengan claro lo que se pretende. Ahora, hay que pasar a la preparación. En esta preparación hay que irse a los barrios. Hay que irse a las comunidades, hay que hacer asamblea, ¿verdad? Hay que hacer que todo el mundo aterrice, se vuelque a que este ejercicio esté muy pegado a las realidades, ¿ya? Fíjense bien, esto nos va a dar mayor consistencia y nos va a permitir saber si lo que hemos planeado, lo que hemos diseñado como acciones de respuesta son las que realmente se necesitan para asegurar la vida. Y lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué tenemos previsto? ¿Qué tenemos preparado? ¿Verdad? Esta es la oportunidad de llevarlo a la práctica, en la etapa, ¿verdad?, de respuesta ante situaciones críticas que podamos tener. Entonces hay que irse al barrio, hay que irse, ¿verdad? Hay que darnos cuenta si la gente en el barrio, en ese punto crítico, conoce las medidas de autoprotección. Porque si no conoce las medidas de autoprotección, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio? ¿Cómo vamos a pedir que la gente tenga un plan familiar si no tiene idea de cómo se protege? Si el corazón del plan familiar consiste en las medidas de autoprotección, una vez que comprenden mejor el problema o el evento, entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer un ejercicio sin pasar por la etapa de asegurarnos que si la gente conoce o no qué hacer frente a determinadas circunstancias? Este es quizás también el corazón, ¿verdad?, de la preparación del ejercicio. Esto es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. Lo hemos visto en las visitas, ¿verdad? Hay personas que se nos quedan así un poco titubeantes frente cuando le preguntamos qué haría si en este momento se diera una inundación repentina. Esa mirada titubeante nos está alertando a que debemos de trabajar en que la gente conozca las medidas de autoprotección. La gente solo va a poner en práctica medidas de autoprotección, uno, cuando comprenda mejor a qué amenaza está expuesto, y dos, cuando tenga más claro cuál es la medida de autoprotección que le conviene, ya, en esa circunstancia. Esto es muy importante, compañeros y compañeras, que lo tengamos claro. Deme la siguiente. Entonces, aquí viene otro aspecto que hemos discutido. Bueno, ¿y qué pasa si en algunos de los puntos críticos que ahora nos surgieron, ¿verdad?, también tenemos el antecedente de que nunca ha habido participación de la comunidad? Bueno, esto que hemos dicho en otros momentos, que hay que realizar ejercicios parciales, ¿verdad? Fundamentalmente nosotros deberíamos hacerlo en aquellos puntos críticos donde la gente no ha participado o tengamos la percepción de que la organización es débil, ¿verdad? Propongámonos en esos puntos críticos, en esa zona, ¿verdad?, realizar el ejercicio, hacer ejercicios parciales. Esto es muy importante. Y como parte de la preparación, insistimos, pensemos que el ejercicio nos debe dar la idea de cuánto hemos avanzado. Para poder saber cuánto hemos avanzado, necesitamos algunas condiciones. Uno, tener bien claro lo que vamos a hacer como ejercicio, organizarlo adecuadamente, ir donde se necesite el ejercicio, ejecutarlo y luego evaluarlo. Solo vamos a tener una idea de cuánto hemos avanzado si hacemos esos 5 pasos. Los voy a repetir. 1, estar claro, ¿verdad?, dónde se presentan los mayores problemas. Estar claro qué respuesta tiene que haber desde las personas, familias. Estar claro qué es eso, lo que hay que llevar al ejercicio, a la práctica, ¿verdad? Estar de cerca y evaluarlo, ¿ya? Si no,
no vamos a tener una idea precisa de cuánto hemos avanzado, compañeros. Eso es muy importante. Cada ejercicio nos debe decir cuánto hemos avanzado, dónde están las debilidades, qué cosas, ¿verdad?, hay que fortalecer. Les pongo un ejemplo. Ahorita podemos darnos cuenta de un barrio, de una comunidad, con alto riesgo ante determinada situación en la lluvia, y nos damos cuenta que las familias no saben qué hacer, o sea, las medidas de protección, cómo las va a poner en práctica. Hagamos de cuenta que entonces nos proponemos y las capacitamos. Pero eso va a ser la parte teórica, como hemos dicho muchas veces. Ahora, el ejercicio nos debe decir, ¿la gente comprendió? ¿Sabe que lo que está haciendo es lo que le conviene para proteger su vida? ¿Lo hizo bien? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, porque después del ejercicio, ¿verdad?, porque el invierno sigue, y aquí lo más importante no es sacar 10 en el ejercicio, aquí lo importante es tener certeza que la gente conoce y reconoce las medidas de autoprotección. El invierno sigue, y acordémonos que octubre y septiembre son los meses más duros. El ejercicio nos va a decir, miren compañeros, entonces a este barrio hay que dedicarle más a la capacitación, que la gente comprenda mejor. Mire, este barrio necesita una brigada, esa brigada necesita tales y tales capacitaciones, y eso es lo que nos va a ir permitiendo que haya mejores capacitados para cuando llegue septiembre y octubre, que son los meses más difíciles. Deme la siguiente. Entonces, con todo esto, ¿verdad?, en cada barrio, en cada comunidad, pasemos a organizar el escenario, pero yo insisto, muy pegado a la realidad, ¿verdad? Entonces hay que preparar las condiciones de cada lugar para el ejercicio. Por un lado tenemos la realidad, lo que vamos a preparar son las condiciones de cómo sería el impacto del posible evento, de la hipótesis que vamos a trabajar. Fíjense bien, en aquellos puntos críticos tipo A, sobre todo para temas de inundación y deslizamiento, ahí no hay que cambiar mucho la realidad. Si ahí está, son evidentes, está la ladera. Yo estuve en Somoto, ahí en un cerro de la Cruz, ahí me enseñaron hasta las piedras que han rodado. Ahí el escenario natural ya está. Está también la ubicación de la familia, las casas. Entonces, ¿qué es lo que voy a insistir en eso? Obviamente no voy a ir a que suban una piedra y la rueden. Lo que voy a hacer es lo que conversamos ahí con los compañeros, ¿ah? Tener un mecanismo muy fino de alerta temprano, un mecanismo muy fino de aviso a la familia. Le sugerimos, cuadra por cuadra, tener un compañero que va a ser el encargado de ir avisando, ¿verdad?, ya sea con pitos, con gritos o lo que sea. Tener bien claro para cada familia cuál es la ruta de evacuación, y eso es lo que vamos a hacer. Ahí el escenario ya está dado. ¿Qué es lo que hay que experimentar? ¿Qué es lo que hay que poner en práctica? Es si la gente comprende el riesgo, comprende lo que hay que hacer, hacerlo de manera apropiada, y eso es lo que tenemos que hacer en el ejercicio, ¿ya? Y repetirlo una vez, y 2 veces, y 3 veces, y 4 veces, y seguir insistiendo, porque ahí no hay vuelta de hoja. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Y fíjense bien cómo esto se pega a la realidad. Un poco lo que les decíamos, ¿verdad? El liderazgo tiene que estar organizado en la comunidad, ¿verdad? Y cuando decimos liderazgo es desde el comité de barrio, pero también los que están al frente de cada cuadra, ¿verdad? Eso es muy importante, tenerlo claro, afinarlo, estructurarlo, ¿ya? Nosotros hemos insistido que la gente actúa y responde de manera casi instintiva. Lo que nosotros tenemos que hacer es cómo eso instintivo, potencializarlo, articularlo de una manera que también no lleve a las personas a otro tipo de riesgo. Porque lo instintivo te puede llevar a determinados riesgos. Yo no sabría a ciencia cierta si ya toda esa población que vive ahí a la falda, al pie del Cerro La Cruz, ahí en Somoto, yo no estoy seguro hoy si todas las familias saben exactamente qué van a hacer, por dónde les conviene salir, ¿verdad? Y si lo dejamos a lo instintivo, cuidado que algunas familias hacen reacciones contradictorias. Compañeros, de lo que se trata,
¿verdad? Cuando hablamos de todo esto, es cómo conducimos esa reacción instintiva hacia un cauce donde las personas no corran otros riesgos. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Bueno, ¿y cuánta gente en esa evacuación puede salir afectada por la carrera que se luxó? ¿Verdad? Ahí es donde comenzamos a prever qué tipo de acompañamientos tenemos que tener, ¿verdad? ¿Cuántas de esas casas a lo mejor se van a ver afectadas y lo que pensamos que es una ruta de evacuación se va a acabar porque la pared de la casa a lo mejor se derrumbó, ¿verdad? Por la piedra que rodó? Todo eso tenemos que pensarlo. Por eso tenemos que organizar adecuadamente el escenario, pero estos ya son los elementos, fíjense bien, agregados al escenario natural que ahí tenemos. Deme la siguiente. Y bueno, el día del ejercicio. Bueno, el día del ejercicio, lo que hayamos preparado, organizado en su mayor detalle, es lo que vamos a ver y lo que tenemos que ver. ¿Ah? Ahí donde yo solicito, les pido, pues, ¿verdad?, a todos meterse a esto de cabeza, porque esto es lo que nos va a ir garantizando que la gente comprenda y que los planes, ¿verdad?, pasen a ser parte de la actuación, la realidad de la persona, ¿ya? Esto es lo importante. Entre más pegado a la realidad de la gente esté el ejercicio, con mucha mayor efectividad vamos a ir consiguiendo que la gente sepa responder y es lo que interesa para asegurar la vida. Entonces, el día del ejercicio, bueno, ya esta etapa ustedes la saben. ¿Qué es lo que quiero llamar la atención? Que el éxito del día 20 depende de todo el esfuerzo que hagamos hoy. No es lo que hagamos el día 20 lo que marca el éxito, es lo que hagamos de aquí en adelante, pues, ¿verdad? Lo que ya hayan venido haciendo, el esfuerzo que le hayan venido dando, el énfasis que le hayan venido dando. Entonces, esto es muy importante. Entonces, ese día, claro, hay que activar la alarma, lo que hemos dicho, para que entonces la señal de emergencia, fíjense que hay un detalle, lo hemos mencionado. La gente comprende que cuando suena eso es porque ya lo tiene claro que es que hay una emergencia. Ese detalle hasta tenemos que verlo, a ver si la gente lo comprende, ¿verdad? Tenemos que ver el día del ejercicio, si las familias, si las personas ponen en práctica las medidas de autoprotección, ¿verdad? Tenemos que ver si el plan de aviso, ¿verdad?, de convocatoria de la brigada funcionó o no funcionó. Porque de nada sirve tener una brigada si no tiene un plan de aviso, no tiene una forma de convocatoria y una forma, ¿verdad?, que en un tiempo razonablemente adecuado apoye al esfuerzo comunitario. Deme la siguiente, ¿verdad? Todo esto tenemos que medirlo. Y luego el tema de evacuación. Fíjense bien, como estamos haciendo énfasis, que esto lo liguemos mucho al plan invierno seguro, fíjense bien, yo aquí quiero detenerme un poco. El día del ejercicio tenemos que cerciorarnos que de acuerdo a la clasificación de los puntos críticos, también la gente ponga en práctica sus planes de evacuación. La urgencia que debe tener familias, comunidades que están en punto crítico tipo A, no es la misma urgencia que en familias y comunidades en puntos críticos tipo C. El hacia dónde ir, ¿verdad?, en puntos críticos A no es lo mismo que en puntos críticos C. Entonces, estas diferencias tenemos que irlas matizando, las tenemos que ir trabajando y las tenemos que ir evaluando. Los tiempos, el orden, la ruta, todo esto tenemos que valorarlo adecuadamente, especialmente si hablamos en puntos críticos tipo A, porque en esa circunstancia de lo que hablamos es asegurar la vida. Y eso es lo que hemos insistido. Deme la siguiente. Y luego, la activación, lo mismo, ¿verdad?, de primera respuesta, ¿verdad? Nosotros hemos dicho en las visitas, ¿verdad?, que aquí no hay que andar con la piñata, si ya sabemos exactamente dónde están los puntos críticos A, hacia dónde deben ir las instituciones de primera respuesta. Pues lógicamente a donde el riesgo es mayor para la familia, donde el riesgo es mayor para las personas, donde el riesgo es mayor para las comunidades, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos, ¿verdad?, deben estar conjugados en el ejercicio. Y luego, una vez que hemos quemado todas estas etapas en el ejercicio, ¿verdad?, el regreso a la normalidad. ¿Cómo evaluamos, ¿verdad?, que ya el peligro pasó para que la gente regrese a sus casas? Todos esos aspectos, ¿verdad?,
también tenemos que irlo viendo cómo funciona en la realidad. Le vamos a decir a una familia que se regrese a su casa si nadie siquiera ha evaluado en qué estado quedó el puente colgante. Le vamos a decir a una familia que regrese a sus casas si hemos visto que el agua llegó hasta por encima de la puerta y no sabemos cómo quedaron las paredes. Entonces, fíjense bien, en estas conversaciones, en estos pequeños trabajos, vamos creando esa cultura de prevención que hemos insistido. Y eso yo quisiera que por favor le pongamos mucha atención. Deme la siguiente. Ya el resto, compañeros, ¿verdad? Ya es una cuestión, si logramos este caminar de manera ordenada, este actuar de manera efectiva, esta etapa cae por su peso. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Bueno, todas estas distintas etapas, ¿verdad? Ver si la gente, cuando te dice que tiene un plan familiar, ese plan contiene medidas que le van a preservar la vida. Eso es lo que tenemos que saber. Porque de repente la gente nos puede decir que tiene un plan familiar y de repente las medidas que cree que son las apropiadas frente a una inundación no son las apropiadas. Si la gente cree que tiene claro su ruta de evacuación y la ruta de evacuación más bien los pone en peligro, eso también no es apropiado. Entonces, por eso insisto que solo vamos a evaluar lo que logremos planificar y organizar. Pero nosotros tenerlo bien claro, tenerlo bien claro. Entonces hay que hacer una evaluación, tenemos que salir de solo informar cuánta gente participó, tenemos que ver que si la participación es efectiva, si se logra realmente que pongan en práctica todas estas medidas, ¿verdad? Ese avance es lo que va a permitir fortaleza frente a situaciones de emergencia. Y nosotros somos los primeros que debemos verlo de manera objetiva. ¿Ah? ¿De qué sirve que participe el 100% de los alumnos de la escuela si el 99.9% no sabe qué hacer frente a la eventualidad? Tenemos que lograr que las dos cosas se vayan entrelazando. La mayor participación, pero también la mayor puesta en práctica de todas las medidas de autoprotección. Eso yo quisiera que lo tengamos entre ceja y ceja. Esto es muy importante. Deme la siguiente. Y luego, pues, enviemos los informes, ¿verdad? Como se ha señalado, ¿verdad? A través de los canales de SINAPRED, ¿verdad? Nosotros le vamos a mandar con tiempo los links para que meta la información en el sistema Andrés, ¿verdad? Vamos a tratar, pero yo insisto que aquí viene una etapa fundamental. Municipio por municipio, evaluar lo que hicimos. Departamento por departamento, evaluar lo que hicimos, ver si realmente estamos enchufados, estamos realmente aplicando el enfoque multiamenaza, si en efecto estamos aplicando el enfoque de desarrollar capacidades desde la persona, familia y comunidad, que al final es la esencia de nuestro modelo, ¿ya? Nosotros podemos perfeccionar lo que hacen los bomberos, nosotros podemos perfeccionar lo que hace la defensa civil, pero eso es muy limitado frente a 6 millones de personas, ¿verdad?, que son nuestra responsabilidad. Entonces, esa quisiera que fuera un mensaje que lo tengan claro, ¿verdad? Deme la siguiente entonces. Y bueno, he querido hacer énfasis, ¿verdad?, en elementos que creemos son vitales para fortalecer este trabajo que venimos haciendo de elaboración del plan Invierno Seguro, pues, ¿verdad? Ahora, sin perder el enfoque multiamenaza, hagamos mucho énfasis frente a los distintos aspectos que implica el invierno. Y lo hemos dicho, vientos feroces, inundaciones, deslizamientos, marejadas, ¿verdad? Incluso pequeños tornados que se han presentado, ¿verdad? En esta etapa de transición han estado muy claros, ¿verdad? Rayería, ¿verdad? A mí me llamó la atención, pues, ahí en Madrid, como nos decían, ¿verdad?, que casualmente ese día habían estado discutiendo, ¿verdad?, el tema de cómo los celulares sirven de pararrayos y lamentablemente el accidente que hubo. Entonces, eso nos da una idea. Tenemos mucho que caminar todavía. Tenemos mucho que hacer para que las personas comprendan a los riesgos que están sometidos. Esto lo hemos señalado tantas veces, ¿verdad? Un celular en medio de una lluvia, una rayería, puede significar como pararrayos. La pregunta es, ¿hemos logrado que la gente comprenda ese riesgo?
hemos logrado que la gente sepa qué hacer. ¿Ah? Fíjense bien, qué medida sencilla, dejar de estar chateando, pues, dejar de jalar, pues, en ese momento, por decirlo a los chavalos, pues, aguantarse un rato. ¿Ah? Entonces, esa es una cuestión tan sencilla, pero tenemos que cerciorarnos, compañeros, que eso ocurra, que eso pase. Igual, ¿verdad? Hemos insistido, ¿verdad? En el tema de cómo logramos de que la gente tome esas medidas de precaución, los chavalos, para cuando van a la escuela en las zonas rurales. La pregunta es, ¿la familia tiene comprensión de ese riesgo? ¿Los chavalos tienen comprensión de ese riesgo? No podemos decir, bueno, si comienza a llover, hagamos que se vayan los chavalos a su casa. Cuidado, eso se nos convierte en una trampa.